Bueno, vamos a comenzar el módulo 1 que se denomina Matriz Distributiva de la Economía Argentina y repaso histórico, de manera muy sintética como para extraer los rasgos principales. Lo primero que hay que decir es que la economía argentina vive un proceso sistemático de involución económica y social, ¿no? Producto de una reestructuración que lleva 4 décadas y media aproximadamente. Digamos que el escenario actual no es el resultado de algunos desaciertos de gestión, sino que es obra de una verdadera estrategia de desigualdad aplicada casi ininterrumpidamente, que fue transformando el conjunto de relaciones sobre las que se asienta el funcionamiento de la economía, ¿no? Si podemos comenzar a describir el presente que se nos presenta, que se nos opone, podemos ver claramente que actualmente en la Argentina existen inmensos contingentes de compatriotas privados de los derechos más vitales, excluidos de la protección social, restringidos de la capacidad de consumo, sometidos a la violencia de la necesidad y la penuria, digamos, desprovistos de toda expectativa de progreso, digo. Pero la verdad que lo que hay que decir es que nuestro país no es pobre. Digo, lo que tiene nuestro país es que es fuertemente desigual, ya que tenemos actualmente 17 millones de personas debajo de la línea de pobreza, al tiempo que 26 millones de personas no llegan a fin de mes, y al mismo tiempo existen 114.000 personas que son millonarias. Digo, este es el desequilibrio más notable y menos abordado por economistas, funcionarios, y sobre el cual se conforma el resto de los desequilibrios de la Argentina. Hablo de desequilibrios comerciales, productivos, laborales y demás. Digo, es común escuchar a economistas repetir, ya sea heterodoxos como ortodoxos, que digan que resolviendo primero el desequilibrio del comercio exterior o el desequilibrio fiscal, según cada caso, según sea heterodoxo u ortodoxo, se resolverán los problemas sociales, los problemas de empleo, salariales, de ingresos, pobreza, indigencia y demás. Mientras desde nuestra perspectiva el problema, por ejemplo, de la inflación que está detrás de estos argumentos dominantes, en realidad requiere intervenir de lleno en la distribución del ingreso. Eso es lo que nos diferencia en términos de enfoque respecto a los discursos dominantes, ¿no? Porque la estabilidad macro no alcanza si no se regula el comportamiento oligopólico de los grupos empresarios más importantes del país. Pero volviendo un poco a una de las claves más importantes, ¿no?, que nos permite comprender las principales limitaciones del desarrollo de la Argentina, es el hecho de haber atravesado 4 décadas y media de una estrategia de la desigualdad que tuvo 3 momentos. Un primer momento de implantación de esta estrategia, que tiene que ver con la dictadura militar, 1976-1983. Un segundo momento que tiene que ver con el momento de profundización de este cambio estructural iniciado con la dictadura, que ocurre en la década del 90. Y luego una continuidad estructural y un intento de consolidación política, que es el que tenemos recientemente desde fines del 2015 hasta fines de 2019, durante esos 4 años de gestión macrista. Digo, y algunos momentos de interrupción que efectivamente han habido en el marco igual de este despliegue constante de la estrategia de la desigualdad, que están asociados al paso de los gobiernos progresistas. Por ejemplo, algunos años del gobierno
de Alfonsín y también algunos años del kirchnerismo, pero que ante el fracaso y la derrota de estas experiencias se terminó efectivamente por agudizar y profundizar aún más esta estrategia de la desigualdad. Digo, tal reestructuración del capitalismo argentino conmovió radicalmente las 4 relaciones fundamentales que sostienen el funcionamiento de la economía que fueron definidas en la presentación, ¿no? Lo que sostiene el concepto de matriz distributiva. Por un lado, respecto a la propiedad de los medios de producción, se experimentaron y se siguen experimentando 2 procesos que tienen que ver con el proceso de concentración y extranjerización de capital. Son cada vez menos conglomerados empresarios y con una importante presencia extranjera los que tienen el control sobre los sectores estratégicos del sistema productivo, cuando si retrocedemos en el tiempo, en aquella Argentina industrial de la posguerra hasta la dictadura, todavía había una franja media de empresarios con un rol importante en el proceso de inversión, a pesar de que también existía dominancia de algunos grandes actores, pero efectivamente había un conjunto de empresariado local, una burguesía nacional con cierta incidencia en las decisiones industriales y productivas. Digo, lo segundo que se trastoca en este sentido, asociado con lo anterior, es un cambio brutal en la participación de la clase trabajadora en el excedente económico generado en la economía. Se inicia efectivamente un fuerte proceso de diferenciación dentro de la clase trabajadora, aumenta fuertemente la desocupación, la informalidad y la precariedad laboral y la disparidad también de ingresos en el marco de lo que decimos fue el quiebre del modelo salarial dominante durante la Argentina industrial. En tercer lugar, siguiendo con estas relaciones que sostienen esta clave interpretativa de la matriz distributiva, respecto a la intervención del Estado en la economía, pasamos de un Estado con capacidad de intervención en el proceso de inversión. Si pensamos en aquel momento había empresas públicas relevantes, existían instituciones que hasta regulaban el comercio exterior, como el IAPI, o una banca pública robusta de peso, y pasamos a un Estado como el que tenemos actualmente, fuertemente subordinado a la lógica de acumulación de capital, que a lo sumo brinda infraestructura para el esquema de negocios privado. Y por último, la cuarta relación que se modifica es el vínculo de la Argentina con la economía internacional, donde se pasa de cierto proteccionismo, ¿no?, que había en la Argentina industrial a una apertura comercial de capital y financiera también, que desplaza del centro, por ejemplo, la demanda, del centro de la demanda al mercado interno para situar al mercado externo, ¿no? Las exportaciones, efectivamente, como ustedes saben, pasa a ser el vector que organiza la producción local, que exportaciones que por otro lado tenemos que destacar que en realidad separan sobre las ventajas naturales y dan lugar a la primacía, ¿no?, de un modelo fuertemente extractivista. Digo, en definitiva, lo que se rompe en la Argentina es justamente la Argentina de base dominantemente productiva, industrial, e irrumpe un modelo de valorización financiera que abre las puertas al proceso de endeudamiento sistemático, que es hoy uno de los grandes karmas económicos de la Argentina. Es porque justamente lo que ocurre es la interrupción de un modelo de industrialización para poder desplegar una verdadera estrategia, que es lo que les comentaba, de la desigualdad, que no es otra cosa que un modelo económico que se mueve en torno a la lógica de valorización financiera que tiene la deuda, ¿no?, la cual efectivamente se convierte en el eje ordenador del conjunto de relaciones económicas. En este sentido, se desplaza la importancia de la inversión productiva, de carácter productivo,
y se inicia un proceso fuerte de desindustrialización de la mano de la apertura comercial y el dominio de la renta financiera, donde efectivamente se instala una lógica rentista, incluso más allá del sector financiero, ¿no? La percepción de rentas extraordinarias atraviesa el conjunto de los sectores del entramado productivo. Y como vemos del cuadro que le presentamos ahora en pantalla, la industria pasa a representar el 30% del PBI aproximadamente en 1970 hasta llegar al 16,6% en la actualidad, ¿no? Para observar bien este proceso fuerte de desindustrialización. En ese marco cae la tasa de inversión, vemos un 24%, al mismo tiempo cae la participación que les comentaba, ¿no? La masa salarial en porcentajes del PBI pasa del 48% al 25% y la informalidad laboral se triplica y pasamos, por ejemplo, de niveles de pobreza que no llegaban al 4% a multiplicarlos por 10 y llevarlos al 40% de tasa de pobreza actual, al tiempo que, como vemos en la siguiente placa, se produce una reconfiguración del mundo laboral, ¿no? La forma salarial, la forma salarial dominante, digo, la figura del asalariado registrado, deja de ser la inserción dominante y para poner acá las magnitudes tenemos que 9 millones de los 12 millones que ingresaron al mercado de trabajo en los últimos 50 años pasaron a integrar la informalidad laboral y la desocupación.